cree en este pueblo, frente a quienes desean su ruina pensando simplemente en el rédito político. Pero llegados a este punto de mis palabras, desde este aquí y desde este ahora, solo puedo dar las gracias a todos los jóvenes socialistas por haberme elegido su secretario general aquel 20 de diciembre de 2008, especialmente a mi comisión ejecutiva, porque sin su esfuerzo todo esto, y quiero que os quede claro, no sería posible. He sentido el orgullo muchas veces de ser vuestro portavoz, pero también siempre he sentido el gran peso de la responsabilidad que suponía iniciar este camino de jóvenes socialistas de Onda y asegurarnos de que caminara por la senda de la autonomía, de la responsabilidad y del compromiso social. Y espero que sepáis que os adoro, simplemente os adoro, especialmente a David López Gil, secretario de Organización y Comunicación, por su labor impresionante todos estos meses. Y por eso pido un aplauso para Antonio Luca, de la nada hemos creado el todo, sin saber nada de política interna, sin saber lo que era un acta, sin saber nada de estatutos, sin saber la problemática que tendría. Hemos compartido un proyecto político, pero sobre todo hemos compartido un proyecto vital que nos ha cambiado para siempre. Hemos sacrificado muchas cosas a nivel personal, pero ha valido la pena. Hemos vivido pérdidas familiares, hemos vivido el trauma del paro, hemos conocido el amor, hemos aprobado exámenes, hemos vivido en la enfermedad y en la salud, nos hemos emocionado, hemos salido de fiesta, nos hemos abrazado y nos hemos besado. Esto es Jóvenes Socialistas, es algo más de todo lo que se puede palpar. Y cuando me preguntan, y lo habéis visto en el vídeo, cuál es la principal razón para dedicarme a la política en un partido de izquierdas y con marca de progreso, la respuesta ya todo el mundo la sabéis. Es gracias a mi abuelo y a mi abuela, que hace muchos años me contaron que ellos no tuvieron mi infancia ni juventud, porque la historia de este país se la había robado. Se la había robado y prometí luchar para que nadie, para que ningún abuelo y ninguna persona volviera a decirle a su nieto que nunca había podido disfrutar ni sonreír de su infancia, por culpa de esa ridícula voz dictatorial. Estamos delante, amigos y amigas, de quienes no han querido nunca que el mañana sea mejor que el ayer. Estamos delante de quienes jamás han tenido ni tendrán la valentía de cambiar las cosas. Y estamos delante de personas que aún siguen creyendo que existe la humanidad de la primera categoría y la humanidad de la segunda categoría. Y en todas las personas que estáis hoy aquí, lo que veo es el mañana del socialismo. Lo veo en vuestras caras, al tiempo que admiro la garantía de que mañana el progresismo seguirá avanzando gracias a todas vosotras y a todos vosotros. Somos los afortunados y las afortunadas que cogemos el testigo de todas nuestras abuelas y de todos nuestros abuelos, aquellos que arriesgaron muchas veces su vida y que siempre perdieron su reputación por intentar que hoy nosotros podamos estar reunidos en plena libertad. De los valores del progreso son los que más han hecho por este país. Convirtamos nuestras heridas en la prueba de que hemos ganado la batalla, de que hemos peleado la batalla. Y yo mañana seguiré ofreciendo a este pueblo y a jóvenes socialistas mi 100%. Muchas gracias.